vamos a invitar al magíster René Concha Lezama en su calidad de ser presidente del Gobierno Regional del Cusco, invitado para esta fecha, para que él pueda pasar al podio correspondiente y para poder desarrollar el informe correspondiente y para luego también nosotros proseguir con nuestra sesión de Consejo Regional. Esta es una segunda oportunidad en el cual el contexto del Gobierno Regional me implica estar presente por vocación y por servicio a los sagrados intereses de la región Cusco. Debo agradecer la invitación del señor delegado consejero para exponer en este breve periodo de tiempo el qué hacer en el Gobierno regional de acá para adelante, contextuando de que el Gobierno regional, como cuna de la democracia, invoca tener una patente seria, amigable, de unión y esfuerzo para consensuar los principales proyectos que tenemos nosotros. Todo se aquilata, todo se defiende cuando existe la unión entre todos los peruanos en las diferentes regiones y más que todo en una región tan importante como es la región del Cusco. Los peruanos de hoy entendemos que gracias al fallo de La Haya hemos consensuado y hemos tangibilizado nuestras ideas de mejor manera. Tenemos muchas distancias con otros países, pero también a la vez tenemos amicalidad, tenemos efervescencia, tenemos unión, y en base a esa unión podemos hacer el trabajo consensuado que la patria y el honor de todos los peruanos nos defienden. Tenemos claro un concepto superior frente al contexto internacional. Hoy en día, las alianzas estratégicas, la unión de los países, hace de que mucho en el tiempo tengamos que nosotros trabajar en forma consensuada. Las experiencias nos dicen, la Unión Europea, el CARICOM, los tratados del Este, un tratado muy importante hoy en día, como por ejemplo China-India, llamado CHINDRI, China, India y Brasil, llamado CHINDRA-BRA, que ha enfocado estas uniones de países. Ha enfocado simplemente que se despeguen mucho más allá de aquellos países que tenían justamente la patente en cuanto a uniones y en cuanto a conceptos de capitalismo. Hoy en día estos países se han disparado frente a otros. ¿Y qué necesitamos los peruanos frente a una unión tan igual? Hacer una unión con nuestros pares. ¿Quiénes son nuestros pares? Hace tiempo cuando dijimos tenemos enemigos al frente, hoy en día ya no somos enemigos, somos países amigos. Esa amicalidad entre países es muy importante porque los conceptos han variado y varían de acuerdo a la ruta de éxito que tenga cada país. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una unión con Chile, muchos dirían que esta unión es adversa para nosotros. O una unión con el Ecuador también sería adversa para nosotros. Existe el concepto lógico de competencia. ¿Y qué es la competencia? La competencia es hacer trabajo en conjunto, inclusive con aquellos países que son enemigos nuestros. Y por tal sentido, no existen países enemigos. Pero tampoco existen países amigos. Existen países interesados. Hay que ver ese contexto porque en el futuro nos va a deparar mucho más esfuerzo, mucho mayor concepto para tener una ruta tan crítica, pero también a la vez tan directa frente al progreso de todos los países. Tenemos un contexto nacional. Las expectativas del ministro Castilla de alcanzar un 6% de crecimiento es importante para todos los países. Pero al interior tenemos un problema trascendental que es la minería, el gas, el petróleo. No olvidemos que el futuro de los países son las exportaciones. Las exportaciones son el salario básico de cada país.
Si no tenemos exportaciones, no existe salario básico. Y ese crecimiento del 6% está embarcado justamente a que nosotros tengamos que hacer un trabajo único, uniforme, consensuado y más que todo aquilatar nuestros esfuerzos en pro del desarrollo. Entendemos que el muelle sur, que el muelle norte y más que todo, en este caso, el muelle central, que es el puerto de Callao, es una importante flora de las exportaciones. Pero tenemos por delante, en el contexto nacional y regional, algo muy importante para nosotros. El muelle de San Juan de Marcona, que todos debemos consensuar para el futuro de las exportaciones, que sería el más grande atracadero de Latinoamérica. Y debemos trabajar en ese sentido, en una unión y esfuerzo en el cono sur. Si queremos crecer el 6% debe ser crecimiento en economías tan ansiosas y tan dependientes para nosotros como son la minería, el gas y petróleo. Pero entendamos bien, la minería tiene un problema. Siguen bajando los commodities cada año y para este año va a bajar 40%. ¿Qué hacer frente a ello? Tener más producción, trabajar más y atraer mayores capitales externos. Un momento trascendental para nuestra economía son las bambas. Las bambas a futuro van a generar 14.000 millones de dólares en exportaciones. Hoy en día ya el gobierno regional de Apurímac está pidiendo un adelanto de su canon minero, que es muy importante. Para nosotros, el aseguramiento de la calidad de las exportaciones enmarcan un asunto muy importante, que es el canon gasífero. Entendamos que el canon gasífero mantiene prácticamente el 50% de la economía nacional. Prodigioso, importante, pero hagamos ver los pares. Costo-beneficio. ¿Cuánto se ha invertido en el Cusco y cuánto tenemos por delante? Costo-beneficio. Las obras alumbran, las obras se ven. ¿Estamos viendo o no estamos viendo? Eso dejo al concepto de cada uno de ustedes. En el contexto regional, entendemos que es un año electoral. Hay antagonismos, hay presiones, pero también hay salvedades. Entendamos más por las salvedades que por las presiones políticas. Busquemos este contexto en una salida pródiga para todos los cusqueños. Los cusqueños de por sí tenemos gran expectativa en los siguientes gobiernos. Pero hagamos un trabajo continuo, homogéneo, tácito y de unión entre todos los cusqueños. ¿Qué nos hace a nosotros los cusqueños que tengamos diferencias? Nos hace simplemente que haya un conflicto de intereses. Y este conflicto de intereses está enmarcado en nuestras fronteras sentimentales, en nuestras fronteras amicales, en nuestras fronteras sociales. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros hablamos de conflicto, puede haber conflictos personales, puede haber conflictos de grupo y puede haber conflictos organizacionales. ¿Qué se entiende por conflicto? Cuando simplemente tú traspasaste la frontera del otro y cuando traspasas la frontera del otro o caes en un antagonismo político, sentimental o algo por el estilo, simplemente estás entrando en conflicto. Desnudemos este conflicto, pensemos este conflicto y que no haya conflicto entre todos los cusqueños, muy por el contrario. Aminoremos nuestro conflicto y hagamos de que el Cusco realmente sea la lumbrera y el ejercicio de la democracia. ¿Qué más a nosotros nos ayudarán o nos ven con una cara de conflicto? Menores transferencias monetarias del gobierno central. Algo muy importante. El recorte del canon gasífero y minero nos ha mutado de diferentes maneras para hacer nuestras obras. Nos ha mutado en el sentido de que las obras menores estén chocando con los intereses de muchas subregiones. ¿Tenemos algo que hacer? Sí, tenemos mucho por hacer.
irresponsable programación de inversiones del año 2011 al 2013, que generó paralización de obras, personal profesional y obreros impagos, proveedores impagos. Esta situación está en nuestra cancha y tenemos que solucionarla. Tenemos una visión de frontera, tenemos una visión más allá en la cual nosotros podamos trascender, si es cierto. Soluciones a la vista, los profesionales que tenemos en cartera en cada una de las direcciones y gerencias están solucionando, estamos consensuando y estamos trabajando en ese sentido. Mucho se habla, ¿cuál es tu misión? La misión puede estar escrita, pero también puede estar patentada mentalmente. Y esa misión debe generar el ejercicio pródigo en cada una de las mentes de los cusqueños a seguir la hoja de ruta. Decimos nosotros hoy en día, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas dentro del marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. Y estamos hablando en este caso de responsabilidad. Y nuestra responsabilidad implica gastar lo que tenemos en cartera, no gastar más de la cuenta. ¿Qué significa gastar más de la cuenta? ¿Qué genera gastar más de la cuenta? Hemos visto hace muchísimos años, durante el periodo del doctor Alan García, cuando se gastaba más de la cuenta. ¿Y qué generó? Una inflación del 3000%. En un Estado regional entendemos que no nos va a generar una inflación en tal sentido, pero sí nos va a generar expectativas del qué hacer. Nosotros no queremos generar expectativas, queremos generar obras tangibles de desarrollo en pro de desarrollo sostenible de la región. Contexto del PIA 2014. Conforme a la norma y procedimiento establecido, el presupuesto institucional para el año 2014 fue aprobado el año 2013. Por tanto, se han creado compromisos y expectativas en la población que se hace difícil cumplir con los escasos recursos asignados. Sin embargo, este es un reto para esta región. Nuestro reto es vuestro reto. Nuestro compromiso es vuestro compromiso. El compromiso tiene que ser total entre todos nosotros. Energicemos esta situación entre el legislativo y el ejecutivo, porque es correspondido y bajo responsabilidad de todos nosotros. Auguremos esfuerzos que nosotros, como ejecutivo, vamos a cumplir. No creamos falsas expectativas, muy por el contrario. Vamos a trabajar con el equipo de gerentes, que en este caso son hombres con experiencia y algunos también novísimos, pero que saben el qué hacer de la cosa pública. Así, el marco presupuestal mantiene la estructura de los ejes de desarrollo regionales, los mismos que con una planificación responsable se irán fortaleciendo los ejes que sean prioritarios para el desarrollo regional, comprometiéndonos a conseguir mayores presupuestos. Ese es nuestro compromiso, conseguir mayores presupuestos. Inmediatamente después de nuestra juramentación, hemos ido a la Casa de Gobierno, hemos conversado con el presidente del Consejo de Ministros y le hemos hecho saber nuestra preocupación del por qué el recorte presupuestal, por qué el atraso de muchas obras, el porqué de nuestra preocupación en cuanto al gasoducto sur andino, problemas de Majesiguas, nuestro aeropuerto internacional, que son obras trascendentales, como también el caso del Hospital Antonio Lorena, que para nosotros significan obras trascendentales como también obras estratégicas. El Gobierno Regional Cusco ha tenido la asignación presupuestaria a los ejes estratégicos para el año 2014. Esto trascendido el año 2013. Entendemos nosotros que la preocupación de todo gobierno, sea regional o nacional, la mayor cobertura deben tenerlo educación y salud. Si tenemos una mirada al exterior, a un vecino, que es México, que está en América Central, en educación tienen
el 37% de presupuesto. En salud tienen el 25% de presupuesto, pero ambos caminan de la mano. Vemos, por ejemplo, nosotros, en las zonas altoandinas, que el crecimiento de los niños no es tan igual a la par que el crecimiento de un niño de la ciudad. Igualmente, si vemos en la zona amazónica, dentro del concepto de vida, el promedio de vida es de 40 años y el crecimiento de los niños es muy por debajo del promedio. ¿Qué pasa? Tenemos niños anémicos, otra vez la TBC nos ha golpeado, la malaria ha vuelto, entonces tenemos problemas de enfermedades crónicas. Es posible que en el tiempo y el futuro nosotros podamos trabajar en pro de los derechos de las zonas amazónicas, como también de los habitantes del Ande, es el derecho propio de ellos. Y tenemos que trabajar en forma consensuada, tanto el legislativo como el ejecutivo, para otorgar los presupuestos necesarios. Se ha aprobado un presupuesto para el año 2014 en salud del 24%, para educación 23%. Pero se espera ir mejorando todo este presupuesto. En sentido tácito, vamos a seguir una hoja de ruta que sea perteneciente a todos nosotros. Minería y energía, 4%. Turismo, 3%. Se entiende 3% porque el turismo está más dirigida y autodirigida por empresas privadas. Hay que tener mención especial en agricultura. En agricultura 5% es muy poco, porque entendemos nosotros que agricultura es uno de los ejes importantes en el desarrollo del país, pero principalmente en el desarrollo de nuestra región. Articulación y comunicación, 9%. También preocupante. Preocupante porque entendemos que la comunicación y la articulación de los ejes viales debe ser mucho más fluida, tanto en las zonas altoandinas como también en la región amazónica. Valor agregado 21%. Nos preocupa el medio ambiente, que es 9%. Hay que mejorar la institucionalidad. Nos hemos olvidado, no solamente en las escuelas, en los colegios, también en nuestras sagradas universidades, los valores morales, los valores éticos, el principio de equidad, de educación, puntualidad, el ahorro interno, que son valores preciosos para todos nosotros, y el amor a nuestra tierra, y el amor a nuestra patria. El cantar un himno nacional significa mucho para nosotros. El fluir con los colores blanco y rojo para nosotros es prácticamente la enseña de nuestra patria. Y en eso tenemos que coincidir todos nosotros. Tenemos que encarcelar a todos nuestros ciudadanos, como también a los niños, de que los valores y símbolos patrios son la historia sagrada de nuestro país. Asignación presupuestaria a los ejes estratégicos 2014. Condiciones de vida. Número de proyectos, 123. Como ustedes pueden ver, el requerimiento presupuestal al 2014 y más es de 552.379.000. Factor humano, educación. Tenemos 116 proyectos. Necesitamos para este año 533.302.000. Institucionalidad. De 10 proyectos necesitamos 96.242.000. En valor agregado, al número de proyectos, que es 109, necesitamos 150.421.000. En turismo, para 17 proyectos, el requerimiento presupuestal es de 11.942.000. En proyectos mineros energéticos, de 20 proyectos necesitamos 55.175.000.
Agricultura, de 27 proyectos, necesitamos 74 millones. Articulación y comunicación, que es el mayor asidero, en el cual consensuamos nosotros los legales, necesitamos 1.066.282.000, que en suma total de los 509 proyectos necesitaríamos 2.861.000 millones. Esto tendríamos que contemplar nosotros trabajar en los próximos 4 años. Eso quiere decir que el siguiente gobierno que venga prácticamente estará hipotecado con 2.816 millones de soles. Fuentes de financiamiento. Recursos ordinarios. PIA 2014, 739 millones. PIN 2014, 741 millones. Lo que hace un porcentaje del 55%. Recursos directamente recaudados, 29 millones. El PIN, 29 millones, que constituye el 2%. Recursos por operación oficiales de crédito, 9 millones. PIN, 126 millones, lo que hace un 9%. Donaciones y transferencias, 888.000. El PIN, 4 millones. 4.646.000, lo que hace un porcentaje de 1%. Recursos determinados, 567 millones, cuyo PIN alcanza a 463 millones, con un porcentaje del 33%, haciendo un total del 100%. Por lo que la disponibilidad para el ejercicio 2014 de recursos determinados sería de 280.449.000. Esto hay que ver de una manera mucho más visible o mucho más enérgica. Presupuesto por genérica de gasto del Gobierno Regional del Cusco. Genérica de gasto, dice. Personal y obligaciones sociales. El PIA, 542.538.000. El PIN, igualmente, 542.538.000, lo que hace un 40%. Eso quiere decir que en nuestra genérica de gasto, el 40% es sueldos y salarios y otros más. Pensiones y otras prestaciones sociales, 109 millones. El PIN para 2014, 111 millones, lo que hace un total de 8%. Bienes y servicios, 195 millones. El PIN de 2014, 177 millones, lo que hace un porcentaje de 13%. Otros gastos, 1.879.000. Y el PIN, 1.879.000, 0%. Adquisición de activos no financieros, 496.000. El PIA, 521 millones, el PIN, lo que hace un 38% en el año 2014. Servicios de la deuda pública, el PIN, 506.214 millones, lo que hace un total del 0% y tenemos un total del 100%. La asignación presupuestaria por unidades ejecutoras del año 2014 es el siguiente. Región Cusco, sede central, 30.4%, un PIA de 405 millones y un PIN de 411 millones. Región Cusco, educación, 289 millones en un PIA y en un PIN de 290 millones. Lo que hace un total de 21%. Tenemos los proyectos especiales como el Plan Copesco, el proyecto especial Plan Meris,
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, Agricultura, Transportes y otros, que tienen también sus diferentes porcentajes. Todo alumbra a un 100%. Uno de los mayores problemas que tenemos en este momento en nuestro gobierno regional, si nos fijamos muy claramente qué es lo que ha pasado. El año 2011 teníamos 51 proyectos en el PIA y el número de proyectos el año 2013 en el PIN tenemos 496 proyectos. Se ha pasado de 51 proyectos en el PIA 2011 a 496 proyectos en el PIN 2013, sin ningún criterio de racionalidad, atomizando el presupuesto regional. De los 496 proyectos de inversión, 317 son proyectos menores a 3 millones de soles, sin respetar el presupuesto participativo. ¿Qué nos ha generado todo esto? Problemas con los mismos municipios, atomizando nuestro principal objetivo, de tener proyectos más allá de los 3 millones de soles, entrando en competencia con los municipios locales, con los municipios distritales, que para nosotros nos ha creado un gran problema. Nosotros no estamos para construir escalinatas, ni barandas. Estamos para construir como gobierno regional obras trascendentales, estrategias y de desarrollo regional, que se entienda bien de desarrollo regional, que apunten perfectamente a que todos los proyectos tengan impacto positivo en el quehacer del desarrollo humano. Programa de inversiones por provincias para el año 2013. Como ustedes pueden ver, estas son las 496 obras que se ha programado el año 2013. 496 obras, haciendo un total general de 4.155.650.000. ¿Podemos cumplir con estas 496 obras? Es un imposible. Es un trabajo emocional, sin sinceramiento de la capacidad productiva del gobierno regional, sin capacidad de desarrollo. Lo que se ha debido hacer es articular con los gobiernos distritales y con los gobiernos provinciales para que las obras tengan un tejido social muy especial en el desarrollo de cada uno de los distritos y las provincias. El gobierno regional no lo puede hacer todo. El gobierno regional debe trasladar sus capacidades productivas a los gobiernos distritales y provinciales. El gobierno regional Cusco requiere un financiamiento de más de 2.900 millones para la programación de inversiones de 496 proyectos. En la actualidad, el gobierno regional del Cusco solo cuenta con 456 millones en el presupuesto de 2014. Se compromete irresponsablemente a las siguientes gestiones regionales. Estamos generando nosotros un gran atajo. Estamos generando como gobierno regional que las obras prosigan o aquellas obras trascendentales no prosiguen. ¿Por qué? 2.900 millones vamos a comprometer a los siguientes 2 gobiernos. O sea, en 8 años podemos nosotros cumplir cabalmente con estas obras. Lo que tenemos que hacer a futuro es reordenar nuestra economía, reordenar nuestro compromiso y reordenar nuestros presupuestos. El trabajar en forma sinérgica es comprometer tanto a los gobiernos distritales como también provinciales. Lo que ha pasado en nuestro gobierno regional ha sido generar, como el llamado en la física química, una entropía negativa. Eso quiere decir un desorden social, un desorden económico, un desorden presupuestario. Que nunca más sucede esto. ¿Por qué? Porque realmente atomiza y desestabiliza a cualquier gestión que pueda venir en el futuro.
Capacidad de ejecución del gobierno regional en soles. Si nosotros nos fijamos cómo ha ido trascendiendo nuestro PIA y nuestro PIN, veremos de que hay saltos y sobresaltos. Fijémonos simplemente en la ejecución presupuestaria. El año 2011, la ejecución presupuestaria, el porcentaje ha sido del 61.58. El año 2012, del 93.21. ¿Pero por qué se ha llegado al 93.21? Esa es una interrogante que todos debemos saber. Porque se han comprometido dineros para la compra de los terrenos del aeropuerto de Chinchero. No hubiésemos llegado al 93.21, hubiésemos llegado solamente al 65, al 70%. Es por eso que se ha alcanzado y se han comprometido dineros en ese ejercicio. El año 2013, con sinceramiento, simplemente fijémonos la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, se ha llegado al 58.13%. Hay que diferenciar los gastos por inversión como también los gastos ordinarios, que muchas veces se confunden en ese sentido. Dice, se programó una inversión de más de 4.000 millones cuando su capacidad de ejecución en promedio fue menor a 500 millones, el periodo 2011, periodo 2013. Además, de su porcentaje de ejecución en el último año fue solamente del 58.1% del PIB. La ejecución del 2012, 93.21, se debió a la adquisición de los terrenos para el aeropuerto por más de 200 millones. Recorte presupuestal para el año 2014. Con el recorte del canon gasífero de 113 millones, solo contamos con 456 millones para el año 2014. Es muy cierto. Sinceremos nuestra economía, sinceremos nuestro presupuesto. Nos han recortado 113 millones. Estamos esperando la devolución. El día de ayer hemos estado reunidos con el doctor Eloy Durán, que ha venido especialmente por parte del ministro Castilla como delegado para ayudarnos en la reubicación, reconformación de nuestra economía y también en el sinceramiento de nuestros presupuestos. Estamos trabajando y estamos trabajando con los mejores dotes posibles para que sinceremos realmente cuál va a ser nuestra hoja de ruta y qué es lo que vamos a hacer el año 2014. Hay que tener presente que estos 456 millones lo manejaremos de la mejor manera posible, sincerando las obras que se pueden hacer, haciendo una real preferencia a la educación, en este caso colegios, que prácticamente han quedado destruidos y que para nosotros es un gran problema, pero también encontraremos una gran solución. Se ha recurrido a un préstamo del Banco de la Nación por 150 millones de soles. Para el año 2014 solamente existe 110 millones, porque ya se gastó 40 millones en pago de salarios, en pago a otros débitos que teníamos, especialmente de proveedores. Y este año solamente tenemos 110 millones. Este es un saldo de balance extraordinario, muy diferente al saldo de balance que tenemos en Economía y Finanzas, que para este año no existe. El saldo de balance, Miguel, es por la deuda contraída con el Banco de la Nación por 110 millones, que también nosotros lo estamos procesando. Pero el pago del préstamo para el año 2014 es de 157 millones, que se descontará de nuestro presupuesto. Ese es lo real.
Entendemos que es un anticipo de asignación presupuestal y deberá pagarse el 2014 y adicionalmente a los intereses de más de 7.4% millones. Los últimos días de diciembre utilizaron más de 32 millones del préstamo para pagar al personal y queda menos de 120 millones para el año 2014. Financiamiento con el Banco de la Nación. Como vemos nosotros en pantalla, tenemos un interés por el pago de los dos préstamos de 10.375.474.000. Con los intereses de más de 10 millones, de 10.3 millones, se hubiera invertido en colegios, centros de salud, saneamiento básico y solucionar problemas de la población más vulnerable, pobre en zonas rurales. En realidad, 10.3 millones hubiésemos podido solucionar mínimamente 3 colegios, de 10 aulas, de 2 pisos. Hubiésemos podido solucionar 3 centros de salud bien edificados y con equipamiento, o por lo menos hacer saneamiento básico en zonas vulnerables y zonas que necesitan realmente el financiamiento del gobierno regional Cusco. Las deudas que nos agolpan al gobierno regional para el año 2014 es pagar mensualmente 14.648.283. Esa deuda se tiene que pagar durante el presente año sí o sí. Nosotros no podemos retrasarnos. Esta es una herencia en la cual estamos comprometidos tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Porque en principio esta deuda se contrajo bajo la asunción del Legislativo. Y nosotros asumimos el compromiso de tener que pagar. ¿Que vamos a pagar? Vamos a pagar porque honramos nuestras deudas. Nosotros no podemos decir que no vamos a pagar. Dice, según la normatividad, el pago de la deuda de los 157 millones se puede realizar únicamente con dineros provenientes de la APNOP, acciones presupuestarias que no resultan en producto. Y solo contamos con 107 millones, que significaría la anulación de los proyectos considerados con dicha fuente de financiamiento. Deudas pendientes de pago a febrero 2014. Tenemos las deudas que tenemos que pagar al año 2014, que son de 150 millones, que vienen desde agosto del año 2013. Esto es algo interesante. Evolución del presupuesto de planillas. Fijémonos de qué manera han ido ascendiendo las deudas desde los años subsiguientes, desde 2007 hasta 2013. Simplemente a ojo de buen cubero y entendimiento tácito. En el caso de obreros y trabajadores y funcionarios, hubiésemos tenido que tener aproximadamente 2.500 escritorios en el gobierno regional Cusco. No hemos tenido 2.500 escritorios, pero hemos tenido tal cantidad de obreros que han insumido tal cantidad de dinero. Lo bueno que los números tienen sinceridad. Los números no mienten. Además que los números son energizantes. Y los números nos dicen la verdad. Que es cierto, el gasto corriente ha ido, como ustedes bien saben, entre 12.000 y 15.217 en el año 2013. Los gastos de inversión de 1.757, de 1.757.380
hemos pasado el año 2013 a 64.377.264. Y los obreros, el gasto de inversión a 63.586.061. El subtotal nos apunta, y si vemos diametralmente entre el año 2007 y 2013, a un costo total, a un gasto total de 143.180.983. ¿Qué tenemos para el futuro? Una correcta política en el manejo de personal. Acciones a implementar. Situación deseada. Acción 1. Los trabajadores del Gobierno Regional del Cusco, de las diferentes unidades orgánicas y niveles, deben conocer e internalizar la visión, misión y objetivos estratégicos de desarrollo regional. Es importante decirles a cada uno de los trabajadores, desde el primer obrero hasta el último funcionario, decirles cuál es nuestra misión. La misión se aplica en conjunto para internalizar en cada uno de los trabajadores qué es lo que debemos hacer, cuál es el trabajo a desarrollar y apuntar a un futuro determinado. Cuando hablamos de misión, quiero explicar, por ejemplo, en el caso de Walt Disney. ¿Cuál es la misión de Walt Disney? Hacer felices a las familias del mundo. Esa misión se ha internalizado en cada uno de los visitantes, como también de los trabajadores. Hoy en día, cuando nosotros hablamos de gestión con desarrollo, gestión con dignidad, estamos hablando de que vamos a hacer una gestión con manos limpias y transparentes, que se entienda bien ese sentido de misión. Y vamos a trabajar en pro de desarrollo, entendiendo que esta misión es única, trascendental, lógica y también transparente. Acción 2. Se debe orientar la labor de la Oficina de Relaciones Públicas a fortalecer la imagen corporativa e institucional en función a los lineamientos de imagen corporativa. Acción 3. Cada persona debe ser asignada en su puesto de trabajo en función a su perfil de competencias y meritocracia, de acuerdo a lo establecido en los instrumentos de gestión institucional. Esto es el trabajo por competencias. Nos debe llenar de orgullo a cada uno de nosotros que un gobierno regional, el trabajo por competencias y en el qué hacer, cada uno debe conocer su puesto. El puesto adecuado para el trabajador adecuado. Eso se llama sinergia de movimiento. Y allí todos debemos entender, cada uno de nosotros, cuál es nuestra competencia y cómo debemos trabajar. Acción 4. Hacer uso de los mecanismos de estímulos e incentivos al personal del Gobierno Regional Cusco por su desempeño laboral, con mejores condiciones laborales y principalmente dotando de infraestructura adecuada. Esto se llama ergonomía o ingeniería humana o ingeniería de los procesos humanos. Hay que dotarles de un escritorio, un asiento, una computadora, una laptop o todos los mecanismos que se requiera para un trabajo adecuado y un trabajo sinérgico. Acción número 6. Fortalecimiento de capacidades en gestión pública, lineamientos y políticas contenidos en los planes nacionales, regionales, locales y sectoriales, para todo el personal, incluyendo al legislativo regional. Estamos en el siglo XXI, pero tenemos documentos de calidad normativa del siglo pasado, de los años 1980. ¿Hemos incorporado el desarrollo productivo al personal del gobierno regional? No. ¿Por qué? Porque no lo hemos capacitado durante hace 20 años, o mucho más de repente. Este es el efecto claudicante de muchas organizaciones públicas, incluida nuestra universidad. La capacitación, el coaching, el entrenamiento y el reentrenamiento son factores básicos para tener un personal adecuado
en pro del desarrollo de una región y en pro del desarrollo de la administración pública. Una correcta política presupuestal, lineamientos de política presupuestal, priorización de programas, proyectos, en el marco de competencias exclusivas y compartidas, considerando proyectos de impacto regional. Decreto Supremo 132/2010 del Ministerio de Economía y Finanzas, para no atomizar el presupuesto regional. El Plan de Desarrollo Concertado Regional al 2021 es el principal instrumento de gestión para la planificación y programación presupuestal. Se debe considerar la gestión por resultados y los programas presupuestales para la priorización de proyectos. Promover la articulación y cofuncionamiento de los presupuestos entre gobiernos regionales, gobiernos locales, mancomunidades, asociaciones de municipalidades y sectores. Promover la descentralización de la inversión pública regional a través de la focalización y la georreferenciación. Promover la competitividad de la región Cusco, priorizando los proyectos que incorporen mayor valor agregado a la productividad. Articulación y actualización de los planes sectoriales y territoriales. Promover la calidad del gasto, proyectos sociales, no solo infraestructura, de equidad, zonas pobres y rurales, proyectos integrales, producción, transformación y comercialización. Modernización del gobierno regional con una eficiente y adecuada organización, apoyada con el uso de tecnologías de información y comunicación, tecnologías de información. Ya tenemos a la vista un convenio con Telefónica del Perú para hacer un proyecto grande que en sentido concreto vea la mejor manera de comunicarse con todas las instituciones públicas, pero no solamente instituciones públicas, sino instituciones de orden que estén al alcance del gobierno regional. Para esto, Telefónica nos ha alcanzado un gran proyecto que asume implementar con un costo de 8 millones de soles aproximadamente. Ese es un primer alcance. Pero a la vez, debemos decir que a la solución, como vicepresidente del gobierno regional, nosotros alcanzamos un proyecto de tener una mejor organización, llamada Organización Telaraña, que lamentablemente se difundió y se entendió muy poco, que hoy día sí prácticamente la organización regional tendría que estar a la altura de las mejores organizaciones a nivel mundial. Un sistema de información regional integrado por las plataformas de información para una toma de decisiones, CIR, Cusco, MEP, CIAR, SINGRID. Articulación de la planificación con el presupuesto promoviendo la implementación del Centro de Planeamiento Estratégico Regional, CEPLAN, que es muy importante para tener una sinergia entre todas las instituciones públicas y también las empresas privadas. Los préstamos entre entidades financieras no deben afectar a las siguientes gestiones regionales. Promover la disciplina fiscal. El programa de inversiones debe ser coherente con los ingresos percibidos. Gastos igual ingresos. Un correcto programa de inversiones. Se tiene 105 instituciones educativas programadas, pero sin el presupuesto correspondiente que asciende a 399 millones de soles. Se está priorizando la ejecución y culminación inmediata de 41 instituciones educativas para tratar de garantizar el año escolar bajo los criterios de racionalidad presupuestal, avance físico y ubicación geográfica. Para culminar 41 instituciones educativas se requieren 19.9 millones. Para 30 instituciones educativas se requieren 6 millones. Lamentablemente, nosotros contamos con un presupuesto insuficiente. Vamos a insumir que nuestros presupuestos sean bien ejecutados. Hemos encontrado colegios que han sido derruidos, colegios que han sido destruidos, que están en 0% de ejecución. No vamos a poder complementar los presupuestos necesarios para nuevamente levantar estos colegios. Hay colegios que tienen un avance físico del 10%, pero tienen un avance financiero del 35%.
estamos investigando qué ha pasado con ese avance financiero y dónde está ese dinero de ese avance financiero. Las obras trascendentales, estratégicas y de gran impacto, una de ellas es el Aeropuerto Internacional de Chincheros. Garantizamos el pago para el reasentamiento de las familias campesinas que se encuentran dentro del polígono del aeropuerto por un monto de 8.900.000 nuevos soles. El día de ayer ya hemos hecho el primer avance. Se ha pagado a 10 familias. Hoy día vamos a seguir avanzando hasta culminar con este proceso del pago total. Para esto están trabajando incesantemente los funcionarios de administración y de desarrollo económico. Es muy importante para que después no tengamos problemas a futuro con proinversión y con transportes y comunicaciones. Siendo un proyecto estratégico, tenemos que dar el cabal cumplimiento y en estricto de esta obra que es trascendental al gobierno regional. Por otro lado, se vienen realizando las gestiones para el traslado de las torres de alta tensión, así como el tratamiento de los pozos sépticos. Proyectos de impacto regional. La avenida Ayuntamiento. No es vía de Ayuntamiento, es avenida Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro del casco de la ciudad. Además contiene 7.5 kilómetros. Existe otro proyecto llamado vía de Ayuntamiento. Esto concierne a un costo de 305 millones. Hasta el momento se han ejecutado 95 millones. Falta financiamiento por los 110 millones. Tiene un porcentaje de avance del 40%. Otro porcentaje de avance menor al 50% del Hospital Antonio Lorena, con 305 millones del costo del expediente técnico y la ejecución en 2013 de 130 millones. Faltando financiamiento de 175 millones. Tenemos las redes viales, la carretera Huancarén y Paucartambo, y otra obra de vital importancia es la línea de conducción Piroa, que está en 0% y necesitamos 34 millones efectivos. Igualmente, tenemos obras como el Estadio Garcilaso, tan anhelado por toda la población deportiva de la región Cusco. Necesitamos en este caso 67 millones. Se está avanzando en obras por impuestos, asociación público-privada o canalización efectiva mediante otros proyectos que quieran tener inversión privada. En este momento tenemos problemas en el río Guatanay. Si a la pregunta o interrogante de todos los cusqueños por dónde se debió empezar este proyecto, se empezó por Santiago, que no tiene mayores problemas. Los mayores problemas es en el Valle Sur, empezando por San Sebastián y culminando o siguiendo la vía hacia Sella, Oropesa, o San Jerónimo, Sella, Oropesa y más allá, donde se sufre la mayor torrentera, donde en esta temporada de lluvias hay mayores problemas. Entonces, ¿por dónde se debió empezar? Los proyectos, en ese sentido, no fueron atendidos de la mejor manera posible y no tuvieron el impacto necesario para poder trabajar. Estos son los proyectos presupuestados para provincias el año 2014. Cusco, como ciudad, tiene la mayor cantidad de presupuesto, como también el número de proyectos. Seguimos centralizando, recentralizando nuestros proyectos. Pero nos preguntamos, ¿quiénes necesitan más ayuda? ¿Las zonas altoandinas? ¿Las zonas amazónicas? Dejo a criterio de todos ustedes para que realmente energicen ese criterio. Se llama, o hablamos tanto, de inclusión social, de inclusión económica, inclusión productiva. Preguntémonos nosotros, cada uno, dónde está la inclusión productiva, la inclusión social y la inclusión económica. Proyectos de Procompit. Se tienen 96 proyectos de Procompit.
por un monto de 9.997.000 para todas las organizaciones de productores de miel, lácteos y cuis en las 3 provincias. Garantizamos el 100% de ejecución. Gestiones actuales. Con la presidencia del Consejo de Ministros para el apoyo de los megaproyectos Aeropuerto Internacional de Chinchero, Hospital Antonio Lorena, Hospital de Quillamba y Río Guatanay. Con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el financiamiento de las 3 redes viales y vía de evitamiento. Con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Dirección Nacional de Presupuesto Público, DNPP, Dirección General de Programación de Inversiones, DGPI, y Dirección Nacional de Endeudamiento Público, DNPP, para la reprogramación y financiamiento de la cartera de proyectos. Estamos asumiendo una correcta comunicación con estos entes programadores de proyectos, como también presupuestarios. Con el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, para la gestión de un programa para financiar un paquete de proyectos de saneamiento básico en zonas rurales. Con el Banco Mundial, la concreción del préstamo a largo plazo para los programas de la Vía Expresa y Turismo, residuos sólidos. Se gestiona ante Proinversión proyectos regionales para ser financiados a través de la obra por impuestos y asociaciones público-privadas. A través de obra por impuestos, el gobierno regional Cusco puede acceder a 1.500 millones de soles. Se está gestionando la devolución de 136 millones de recursos ordinarios revertidos al Tesoro Público del año 2013. Igualmente, se gestiona la reprogramación de la deuda con el Banco de la Nación. Gestión ante los ministerios acorde al Decreto Supremo 104/2013, Economía y Finanzas, donde considera de interés nacional las políticas públicas necesarias e implementar las acciones conducentes a brindar el desarrollo sostenido de la inversión pública privada de los siguientes proyectos: mejoramiento carretera Yauriski, Ranracasa, Panuro, el STIP es el número 146715, mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital de Quillama, Santana, la Convención Cusco, STIP 268462, mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa primaria y secundaria, Coronel Ladislao Espinar, de Trujillo, de Espinar, Cusco, SNIP 243517, renovación de la línea de conducción Piuray, cuyo SNIP es el 113260, ampliación y mejoramiento del servicio de protección y gestión de riesgos contra inundaciones en el kilómetro 38 del cauce del río Guatanay, en las provincias de Cusco y Quispicanchis, Cusco región, cuyo SNIP es el 210521. Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco, cuyo SNIP es el 227531. Préstamo de los bonos soberanos. Un préstamo de 55 millones que en realidad no tendrían interés alguno. El interés es más bien prioritario para nuestro gobierno regional. Yo invoco al señor delegado consejero, como también a los señores consejeros, a acceder a este préstamo de bonos soberanos. El porqué es el sinceramiento de nuestra economía, es la asunción de obras prioritarias. Además va a ser el trabajo continuo entre el gobierno regional y el legislativo. Son 55 millones que solo falta la ratificación por el Consejo Regional para su efectivización. En tal sentido, si en teoría vemos desde el año 2014 hasta el 2016, tendríamos que pagar aproximadamente 18.333.000, que no invocaría ni implicaría ningún gasto de intereses para el gobierno regional. Serían tácitamente cero intereses. Señor delegado consejero, señores consejeros, señores gerentes, directores, en cumplimiento a
a la invitación de este Consejo, hemos hecho nuestra exposición alturada, tácita, pero con la emoción necesaria y con la implicancia de que las obras trascendentales de nuestra región Cusco tengan que efectivizarse. Yo creo que la capacidad sinérgica en cada uno de nosotros, el sentido emocional, el sentido fáctico, táctico de cada uno de nosotros, tenga como asidero legal, tenga como asidero trascendental en las obras públicas, de que nuestro sentimiento como cusqueñistas hagamos de que cada una de las obras, por más pequeña que sea, se efectivice durante el año 2014. Yo sé que el contenido de esta distancia entre febrero y diciembre es muy corto. Simplemente nos queda algo muy importante que decir: a trabajar. Y trabajemos en unión por el desarrollo del Cusco, por el desarrollo y unión de todos los peruanos, por el desarrollo y unión de todos los cusqueños, y que el distrito más pequeño tenga en sentido común sus obras trascendentales. Yo invoco a todos ustedes, señores consejeros, de trabajar con unión y fortaleza. Muchísimas gracias. Gobierno Regional Cusco. Gestión con transparencia.